Ok. Después de nuestra introducción a sistema endocrino, vamos a ver los dos órganos que son como los órganos maestros del sistema endocrino. El hipotálamo y la hipófisis. Si bien nosotros ya estuvimos viendo bastante sobre hipotálamo, vamos a repasar algunos núcleos, ¿sí? Son dos componentes de la hipófisis. El hipotálamo ya lo estuvimos viendo, entonces vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la hipófisis. Unido por el tallo hipofisario, el hipotálamo se comunica con la hipófisis a través del tallo hipofisario. Y la hipófisis podemos dividirla en dos partes. La adenohipófisis y la neurohipófisis, y entre ellas la parte intermedia, ¿sí? También se les suele conocer a esta glándula como glándula pituitaria. Y por favor no confundan con la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra más posterior, ¿sí? La glándula pituitaria o hipotálamo se encuentra por debajo del... pituitaria o hipófisis se encuentra por debajo del hipotálamo. Entonces, tenemos una región anterior que está comandada por hormonas del hipotálamo y una región posterior, lóbulo posterior o neurohipófisis, que guarda, ¿sí?, las hormonas producidas por el hipotálamo, ¿sí? Una cosa es producción y otra cosa es secreción, ¿sí? Muy bien. Entonces, okay. Vamos a ver un poco las hormonas que encontramos en la adenohipófisis. La adenohipófisis produce y secreta 6 hormonas. La mayoría de estas hormonas son hormonas peptídicas o proteicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son hidrosolubles, que tienen el mecanismo que se crean, se almacenan en vesículas hasta que llega un estímulo y el estímulo produce la liberación o la secreción de las vesículas que contienen las hormonas. ¿Sí? Mecanismo peptídico. Muy bien. ¿Cuáles son las hormonas producidas por la adenohipófisis? La primera, que es la hormona tirotropina. La tirotropina es una hormona o hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Es una hormona producida por la adenohipófisis que va a ir a actuar sobre la tiroides, ¿sí? Luego la hormona de crecimiento, hormona también producida por la adenohipófisis, la hormona de crecimiento va a ir a actuar sobre varios órganos del cuerpo, o sea, como son varios órganos diana, músculo, páncreas, huesos, ¿sí? Un hígado, tejido adiposo. Entonces, la hormona de crecimiento actúa sobre varios órganos. Muy bien. Luego tenemos la hormona tirocorticotropina, corticotropina o ACTH. La corticotropina o ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal tiene una médula y tiene una corteza. La parte central de la médula produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Y la corteza, la parte externa o la parte más periférica, produce hormonas esteroideas. Y para que esta corteza suprarrenal produzca las hormonas esteroideas, necesita la orden de esta hormona, la ACTH o corticotropina, ¿sí? Luego tenemos hormonas que son dos gonadotropinas. Las gonadotropinas son la luteinizante, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿sí? La folículo estimulante y la luteinizante son llamadas gonadotropinas o gonadotróficas por el hecho que va a actuar sobre las gónadas femeninas, que son los ovarios, y las gónadas masculinas, que son los testículos. Entonces, gracias a estas dos hormonas, se asegura el crecimiento, desarrollo de las gónadas, pero también el ciclo hormonal de esa hormona, el ciclo hormonal de esas gónadas, es decir, el ovario para producir estrógeno y progesterona, el testículo para producir
testosterona, pero también libera los gametos. ¿Qué quiere decir? Liberan óvulos y espermatozoides. Esperma. ¿Para qué? Para la reproducción, ¿sí? Entonces para eso sirven, funcionan la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante. Muy bien, luego tenemos la prolactina, también generada en la adenohipófisis. La prolactina actúa sobre la glándula mamaria para que la glándula mamaria produzca leche, ¿sí? Para la producción de leche materna. Entonces, estas son las 6 principales hormonas producidas por la adenohipófisis. Tenemos varios esquemas, varios cuadros, pero al final yo les voy a pasar un resumen otra vez de todo lo que es sistema endocrino y qué es lo importante del sistema endocrino. Quiero que sepan el nombre de la hormona, ¿sí? El nombre de la hormona, y en este caso en hipotálamo e hipófisis es necesario saber la sigla, ¿sí? Porque muchos saben la sigla, saben que me escriben TSH y no me saben escribir qué es una TSH, ¿sí? No le conocen a la hormona, le conocen la sigla, pero no al nombre, ¿sí? Entonces, nombre y letras, ¿sí? Luego, su órgano diana y qué acciones ejecuta en el órgano diana. Entonces, la hormona de crecimiento es producida por unas células de la adenohipófisis que se llaman somatotropas. La célula es somatotropa, la célula somatotropa produce la somatotropina o la hormona de crecimiento. La somatotropina u hormona de crecimiento, o las siglas GH, se encarga de muchísimas acciones de crecimiento. El aumento del tamaño de los músculos, el aumento del tamaño de los huesos, la degradación de ácidos grasos, la conservación de los hidratos de carbono, la producción de proteínas. La hormona de crecimiento es una de las hormonas que más órganos dianas tiene, a excepción de las otras hormonas, que las otras hormonas prácticamente tienen un solo órgano diana, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias. Entonces acá, estimula el crecimiento corporal, estimula la secreción de factores parecidos a la insulina, estimula la lipólisis, la degradación de ácidos grasos, inhibe la acción de la insulina, guarda los hidratos de carbono y también actúa en el metabolismo de los lípidos, que justamente es la lipólisis, ¿sí? Luego, otra célula de la adenohipófisis es la corticotropa. Las células corticotropas se encargan de generar corticotropina o adrenocorticotropina con sus siglas ACTH. Estas van a actuar a la corteza suprarrenal para generar glucocorticoides y andrógenos. Uno de los principales glucocorticoides es el cortisol, ¿sí? Y andrógenos también, o sea que androsterona también se encarga de producir la glándula suprarrenal. Mantiene el tamaño de las zonas fasciculadas y reticuladas de la corteza, que justamente son las dos zonas que producen estos glucocorticoides y andrógenos, ¿sí? Ahora, como la generalidad nomás, después vamos a ir profundizando cada uno de ellos. Otra célula de la adenohipófisis es la tirotropa. La tirotropa se encarga de producir la tirotropina o la hormona estimulante de las tiroides, TSH, ¿sí? ¿Para qué? Para ir a la glándula tiroidea a estimular la producción de hormonas tiroideas y a mantener el tamaño de las células foliculares. Las células foliculares son las que en la tiroides producen este T3 y T4, ¿sí? Entonces también actúan en eso. Las células gonadotropas, ¿sí? Las células gonadotropas van a producir dos tipos de hormonas: la folículo estimulante y la luteinizante, ¿sí? ¿Para qué van a servir? La folículo estimulante se encarga especialmente del crecimiento de los folículos ováricos y también del crecimiento de las células que se encargan de producir el esperma. Entonces,
¿Para qué me sirve el folículo ovárico? Para la producción de ovocitos, ¿sí? Y aquí para la producción de esperma. Entonces, la folículo estimulante se encarga principalmente de los gametos, ¿sí? Del control de las células que producen ese gameto, de su crecimiento y finalmente de crear el gameto en sí. La hormona luteinizante, una vez que la folículo estimulante estimuló, generó todo el proceso de crecimiento, con la luteinizante se puede secretar. Entonces, por ejemplo, el ovario va a producir el proceso de ovulación, que es la liberación del ovocito. Y cuando se libera el ovocito queda un restante, un remanente, una cicatriz en el ovario, que es el cuerpo lúteo, ¿sí? A nivel también de la hormona luteinizante va a estimular principalmente la producción de progesterona, ¿sí? De estrógenos también, pero principalmente la de progesterona. Y en el testículo va a generar la producción de hormonas, hormonas como la testosterona. Entonces, el crecimiento en sí es más para la folículo estimulante. La secreción de los gametos y la producción de hormonas del testículo y del ovario es más por la luteinizante, ¿sí? Y por último, las células lactotropas o mamotropas, más conocidas como lactotropas, van a generar la prolactina, y la prolactina es la encargada de la producción de leche, principalmente la producción, y junto con la oxitocina, la secreción de la leche materna, ¿sí? Entonces, ¿cuántas células tenemos en la adenohipófisis? 5 células que producen 6 hormonas. Y acá está como la generalidad de las funciones de cada una de esas hormonas. Eso es importante. Nombre, sigla, órgano diana, función, ¿sí? Muy bien. Eso es en cuanto a la adenohipófisis. La neurohipófisis. La neurohipófisis tiene una íntima relación con el hipotálamo. La neurohipófisis como tal no produce hormonas, sino que almacena las hormonas producidas por el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo nosotros teníamos una cantidad importante de núcleos, de los cuales los núcleos supraópticos y los paraventriculares son los principales productores de hormonas, ¿sí? Entonces, en el núcleo supraóptico se va a producir una hormona, ¿sí? Que es la oxitocina. Y en el núcleo paraventricular del hipotálamo se va a producir la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El hipotálamo produce otras hormonas, pero específicamente del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular se van a secretar 2 hormonas, se van a producir y secretar 2 hormonas, que son la oxitocina y la vasopresina. ¿Qué hay que tener en cuenta? Acá nos tenemos núcleos, que eran los núcleos en el sistema nervioso central. Núcleos era conjunto de cuerpos neuronales. Entonces, estos cuerpos neuronales generan una neurohormona. ¿Por qué una neurohormona? Porque es producida en el cuerpo de una neurona, es secretada por el axón, y ese axón, en vez de hacer sinapsis con otra neurona, descarga su contenido hormonal en los capilares de la neurohipófisis. Por eso es una neurohormona, se produce en una neurona y se descarga en la sangre, ¿sí? Muy bien. Okay. Una vez que el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, ambos producen oxitocina y vasopresina, los dos. Solamente que el supraóptico más oxitocina y el paraventricular más vasopresina, pero ambos producen los dos, ¿sí? La cantidad no es lo que varía. Estas mandan por su axón y descargan en el capilar de la neurohipófisis. Fíjense,
¿Ustedes recuerdan el trayecto de la arteria carótida interna? Sale del corazón y ¿hacia dónde va? ¿Qué arteria sale del corazón? Aorta. Hace su callado y ¿cuáles ramas da? ¿Cuáles da? Carótida primitiva, ¿sí? Subclavia, bueno, la primera la subclavia, la carótida primitiva, después de ellos, bueno, vamos a ver en orden correcto. El tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Del tronco arterial brachiocefálico va a salir la carótida común derecha y la subclavia derecha. Esta carótida común sube y se bifurca en dos. La arteria carótida externa, que va hacia el cuello y la cara, y la carótida interna, que sube al cráneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El bombeo cardíaco hace que la sangre suba. ¿Sí? Entonces, uno de esos torrentes sanguíneos va a ingresar en la neurohipófisis. Aquí va a haber el intercambio en el capilar y luego el capilar empieza a formar vénulas y por ende venas. Entonces, todas las estructuras del cráneo, que están en el interior del cráneo, le llega sangre y luego a través de las venas se drena la sangre a través del corazón. ¿Sí? Entonces, por este mecanismo es que las hormonas van a salir por el torrente venoso. ¿Por qué? Porque las venas son las que drenan otra vez la sangre hacia el corazón. ¿Sí? Y ahí va a tener que pasar por todo su proceso, ir primero al pulmón, intercambiarse y luego finalmente llegar otra vez al ventrículo izquierdo y luego distribuirse a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, este es el proceso que se da en la neurohipófisis. Muy bien. Tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis están controladas por el hipotálamo, ¿sí? Ya vimos cómo el hipotálamo a la neurohipófisis le controla por sus núcleos paraventricular y supraóptico. Ahora, para que el hipotálamo pueda controlar a la adenohipófisis, lo hace a través de la producción de hormonas liberadoras e inhibitorias. ¿Sí? Hormonas liberadoras y hormonas inhibitorias. Estas hormonas liberadoras e inhibitorias van a ir al torrente sanguíneo que está acá, en la parte más baja de la eminencia media. Estos núcleos del hipotálamo van a generar sus hormonas liberadoras e inhibidoras y lo van a mandar al tallo hipofisario que contiene el sistema porta. ¿Sí? Porta, hipotálamo, hipofisario. O sea, ahí se va a descargar las hormonas y finalmente las hormonas del hipotálamo van a actuar sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis pueda producir o inhibir su propia producción hormonal. ¿Sí? Bueno. Un resumen. Entonces dice, casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por las señales que vienen del hipotálamo, ¿sí? Señales nerviosas o señales hormonales, ¿sí? Luego, acá es en la neurohipófisis por una señal nerviosa y aquí en la adenohipófisis por una señal hormonal. Entonces dice, la secreción de la adenohipófisis depende o está controlada de las hormonas liberadoras e inhibidoras que se producen en el hipotálamo. Que luego esas hormonas liberadoras e inhibidoras, acá dice, van a los vasos portales y de los vasos portales llegan a la adenohipófisis. Fíjense acá, dice, estas hormonas liberadoras e inhibidoras actúan sobre las células glandulares que hay acá, sobre estas células, ¿sí? Sobre estas células, ¿para qué? Para controlar su secreción. El control se da por el hipotálamo.
A su vez, ¿cómo el hipotálamo va a saber que tiene que generar hormonas? ¿Qué pasa? Nosotros, ¿recuerdan que todas las informaciones sensitivas pasaban por el tálamo y llegaban al cerebro? Ok, luego esa es una vía ascendente sensitiva. Después tiene que venir una vía descendente, que es una vía que manda órdenes. Y entonces, sensitivo podría ser vasopresina. Ok, tenemos la presión baja. ¿Quién detecta la presión? Los vasoreceptores. Los vasoreceptores le dicen al a la parte del cerebro que la presión está baja. El cerebro va a mandar una orden al tálamo, el tálamo al hipotálamo. El hipotálamo va a secretar su vasopresina, va a mandar a la neurohipófisis va a liberar y va a mandar esa vasopresina al riñón. Y en el riñón va a bloquear la orina. ¿Para qué? Porque la orina tiene agua. Y si yo tengo presión baja y orino, voy a tener presión más baja. Entonces, ¿qué hace? Corta la orina. ¿Para qué? Para que ese volumen urinario, no pase de volumen sanguíneo a volumen urinario, sino que quede en volumen sanguíneo y vuelva a subir la presión. ¿Sí? Entonces, hay un control. No tengo esa imagen. Hay un control que llamamos de retroalimentación negativa. ¿Sí? Si hay poco, se va a estimular al sistema nervioso para que produzca hormonas y vuelva a estar en su normal. Una vez que llegó la cantidad de hormonas a sus niveles normales, la producción hormonal cesa. ¿Sí? Todo eso es por control de retroalimentación negativa. ¿Sí? La vamos a ver otra vez enseguida. Bueno. Sí, hablamos. Acá habla un poquito sobre lo que es la parte de la vascularización de especialmente lo que es la adenohipófisis. La adenohipófisis está ampliamente vascularizada, o sea, el sistema portal de la adenohipófisis, como está ampliamente vascularizada por varios capilares, entonces el drenaje, ¿sí?, de las hormonas o la liberación de las hormonas desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis llega de forma rápida. ¿Sí? Llega de forma muy rápida. Okay. Ok, entonces ya lo hablamos. Muy bien. ¿Cuántas hormonas produce la adenohipófisis? ¿Cuántas células tiene? Vamos a hacer todos. Para la adenohipófisis, el hipotálamo también secreta 6 hormonas. 6 hormonas. El hipotálamo produce varias hormonas. 2 para la neurohipófisis, oxitocina y vasopresina, y 6 para la adenohipófisis. De esas 6, 4 son liberadoras. ¿Sí? 6 hormonas produce para la adenohipófisis el hipotálamo. Hormonas hipotalámicas son 4 liberadoras y 2 inhibidoras. ¿Sí? Vamos a ver. El hipotálamo. El hipotálamo
produce una hormona que es la tirolibelina, o tirobelina no es la forma más común de conocerle, ¿sí? El primer nombre, los dos nombres dice el libro, pero esta forma de la tiroliberina no es su forma más común. Su forma más común de conocerle es hormona liberadora de tirotropina. ¿Sí? ¿Para qué? Acá vamos a hacer. Hormona, fíjense, en inglés, ¿cómo se dice liberadora? Qué importante estudiar inglés, ¿verdad? Bueno, la R de las siglas significa liberadora. Entonces, hormona liberadora de tirotropina. Si tiene R, es liberadora. ¿Sí? Ok. Dice que la hormona liberadora de tirotropina va a viajar hasta la adenohipófisis, hasta la adenohipófisis, para que la adenohipófisis, la hormona liberadora de tirotropina, va a estimular a la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca hormona estimulante de la tiroides. El hipotálamo produce hormona liberadora de tirotropina para que esta hormona viaje a la adenohipófisis y estimule en la adenohipófisis la producción de hormona estimulante de la tiroides. Para que la hormona estimulante de la tiroides viaje hasta la glándula suprarrenal, hasta la glándula tiroidea, para que produzca hormonas tiroideas. ¿Se ve de este? ¿Sí? Entonces, la hormona estimulante de la tiroides viaja a la tiroides para que la tiroides pueda producir hormonas tiroideas. ¿Sí? Muy bien. Otra hormona que produce el hipotálamo es la corticoliberina, o más conocida como hormona liberadora de corticotropina. Todo lo que tenga R, recuerden que es liberadora. Entonces, la hormona liberadora de corticotropina viaja hasta la adenohipófisis para que la adenohipófisis pueda producir su hormona adrenocorticotropina. ACTH. ¿Sí? Hormona adrenocorticotrópica. ¿Sí? Esta hormona adrenocorticotrópica, hormona corticotrópica o corticotropina, va a viajar hasta la corteza suprarrenal para que la corteza suprarrenal produzca glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol y algunos andrógenos. Entonces estamos diciendo que finalmente es la función final, ¿sí? Acá está como que las hormonas que va a producir en sus órganos diana. Luego, ¿qué otra hormona produce? Gonadotropinas. El hipotálamo produce
hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de gonadotropina. ¿Sí? ¿Quién es lo que me llama? Bueno, lo siento. No puedo atender. Hola, hola, ¿qué tal? Aguárdame un ratito porque estoy en clase. Siga. Bueno, aquí. La hormona liberadora de gonadotropina va hasta la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca dos hormonas. Que van a ser la hormona estimulante de los folículos u hormona folículo estimulante. ¿Se entiende? Y también va a producir la hormona luteinizante. Estas van a viajar hasta los ovarios y testículos para producir ovocitos. Okay. Ovocitos, espermatozoides, después estrógeno, progesterona, testosterona. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? La última liberadora. ¿Cuál es la última liberadora? Hormona, ya tenemos la liberadora de la tirotropina, liberadora de corticotropina, liberadora de gonadotropinas. Ahora vamos a tener a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento va a ir hasta la adenohipófisis para que la adenohipófisis pueda producir hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta hormona de crecimiento va a producir muchas acciones. ¿Sí? Ya les digo, su órgano diana va a ser, poner acá. Acá voy a escribir su órgano diana y no sus hormonas porque no producen hormonas. Músculos no producen hormonas, ¿entiendes? Huesos, hígado, tejido adiposo, son algunos de sus órganos diana. ¿Sí? Luego tenemos ya las cuatro liberadoras. ¿Cuántas nos faltan? 2. Ahora vienen las inhibidoras. El hipotálamo también produce la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Y esto, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, va a viajar, ¿para qué? Para producir bloqueo de la hormona de crecimiento, de la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, la única hormona adenohipofisaria que tiene su liberadora e inhibidora es la hormona de crecimiento. Porque hay que tener un control, pues, entre lo que crecemos y lo que, para controlar, ¿sí? Porque no podemos crecer todo el tiempo.
¿Sí? Entonces, por eso esta hormona de crecimiento tiene su liberadora e inhibidora. Y por último, tenemos la hormona inhibidora de la prolactina. ¿Sí? Hormona inhibidora de la prolactina. En este caso, la hormona inhibidora de la prolactina va a ir a la adenohipófisis para bloquear la producción de prolactina. ¿Sí? Entonces, cuando está bloqueada la prolactina, que es lo normal, no producimos leche. Ahora, cuando la mujer está embarazada, ahí esto se bloquea y entonces la prolactina puede actuar. ¿Sí? Puede actuar en las mamas para la producción de leche materna. ¿Sí? Fíjense, las únicas hormonas que tienen, además de los nombres que se les conocen, otros nombres que son las inhibidoras. Porque las inhibidoras, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento es la somatostatina. ¿Dónde se producía somatostatina? Muy bien. Y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento es la dopamina. Un neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Este es un esquema. Quiero que hagan primero ese esquema, ¿sí? Que es parecido a este, ¿sí? Acá está tipo dónde va a ir a actuar cada una, pero acá no tenemos prácticamente todas, allá está más completa, ¿sí? Quiero primero que hagan ese, ¿sí? Y luego que puedan ir haciendo este, ¿sí? ¿Por qué? O pueden darle la continuación, ¿sí? Pueden darle la continuación acá. No me entró nomás más. Pero acá pueden poner neuro, hipófisis, ¿sí? Y hacer las dos hormonas del hipotálamo. La oxitocina y la ADH. Estas van a actuar en la adenohipófisis. Y la adenohipófisis sigue, perdón, la neurohipófisis sigue produciendo oxitocina y ADH. Que van a ir a actuar sobre la oxitocina sobre el útero y las mamas y la ADH sobre el riñón. ¿Sí? Hagan este esquema y luego copien este. Y eso es lo que van a entregar hoy. ¿Está bien?